Buenas tardes, Dios me lo continúe bendiciendo. Vamos a la palabra del Señor en esta noche, como todos los lunes, ¿verdad? Lunes de bendición, lunes de victoria, como el Señor hasta ahora nos ha sostenido y nos ha dado. Mi nombre es Marlene Cruz y quiero compartirle en esta noche una palabra que el Señor nos ha entregado para la gloria y la honra de su nombre. Espero sea de bendición. Y yo quiero preguntarle, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por tu salvación? Si tuviéramos que pagar por la vida eterna, ¿cuánto pagarías tú? ¿Cuánto vale para ti la vida eterna? ¿Qué valor le das tú? ¿Cuál es el valor que tú le das a la vida eterna? A lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarte, para darte una vida después de esta, una esperanza de una vida eterna. ¿Es una realidad para ti la vida eterna o es solo algo incierto? ¿O solo crees que te lo mereces y ni siquiera luchas por cuidarlo? Quiero que recapacites en esta noche en eso. Y aunque yo voy a hablar de un pasaje bastantísimo conocido, quiero que es del príncipe rico, el joven rico, como siempre lo hemos llamado. Él realmente era un príncipe. Él era rico porque él era un príncipe. Él tenía sus buenas finanzas por eso, porque él era un príncipe. Pero yo quiero que usted por un momento, a no ser que sea esa su dificultad, se saque de la mente las finanzas y lo entre al precio que tiene para usted la salvación, al valor que usted le da a su salvación, a un regalo tan maravilloso como el que el Señor nos hizo. Vamos a leer primeramente el texto y después vamos a tratar de pensar en algunas áreas, en algunos puntos que este pasaje nos comparte. Y vamos a leerlo, yo lo voy a leer de Lucas 18, del versículo 18 al 30, pero también Mateo en el capítulo 19, del 16 al 30, lo comparte, y Marcos capítulo 10, del 17 al 31. Voy a estar de pronto haciendo referencia a alguno de los otros dos libros, pero ahora lo vamos a leer del libro del apóstol Lucas. Y dice entonces la palabra del Señor: el príncipe, el dirigente rico, el joven rico, cualquiera de las versiones, pero es el príncipe. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Qué te falta a ti, mi hermano? Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era sumamente rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: entonces, ¿quién puede ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro dijo: hemos dejado todo para seguirte. Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos dice que no haya de recibir 100 veces más, y Mateo también. Quiero hablarle acerca de este pasaje, algunos aspectos más notables o destacados. Este es un discurso que se provocó entre el príncipe rico, entre el joven rico y Jesús, el rey, entre un príncipe y un rey. Amén. Un príncipe que ante todos los ojos era el príncipe por su vestuario, por su riqueza, por su nombre reconocido, pero estaba frente al rey Jesús y le hizo una gran pregunta. Este príncipe, cabe anotar que era de un carácter moral intachable.
Él era irreprochable, aún en medio de todas las tentaciones de la juventud, porque él era un mancebo. Un mancebo es una persona joven que ya no es niño, pero todavía no es adulto. Entonces dice la versión en Mateo 19:22, que tenía muchas riquezas, era rico. O sea, la juventud no debe ser una excusa o un obstáculo para ser de una moral intachable. Es que soy joven y por eso no sé servir, amar, obedecer a Dios. Es que ténganme paciencia porque soy joven. No es un obstáculo. Podemos ver a un príncipe que obedecía los mandatos del Señor, que al igual que nosotros tenía una necesidad. Podemos estar con una necesidad. Pero este príncipe inquieto en su corazón porque anhelaba la vida eterna. Y yo te digo algo, mi hermano, en esta hora. Todo ser humano, sin importar su raza, su condición social, su origen, sus finanzas, su crianza, su capacidad, su conocimiento, sus fortalezas o debilidades, necesita la vida eterna. Y en algún momento de la vida se cuestionará acerca de su salvación. En algún momento. A veces tratamos con mucho respeto a los jóvenes como que ellos no entendieran. Y vemos que este príncipe era joven en todo el sentido de la palabra. Así que yo puedo pensar, y por mi experiencia con los niños y los jóvenes, que antes yo diría que ellos entienden más, que ellos son más conscientes y con un corazón más sencillo para entender que sí necesitan su salvación. Y no en vano la palabra dice que instruye al niño, al muchacho, y aún en su adultez no se apartará del camino. Entonces no le pongamos obstáculos para que ellos sean firmes, para pedirles que obedezcan al Señor por su edad. Diferente, hay otro punto importante, a los príncipes de cuya clase él pertenecía, era diferente. Aunque él era un príncipe, él era diferente a los demás príncipes de su área, de su grupo, ¿verdad? De su clase. Porque él sí creyó en Jesús. Él creyó hasta el punto de pensar que este Jesús, que este maestro bueno, podía dirigirlo autorizadamente en esta decisión tan importante. El príncipe vio en Jesús dos cosas importantes, esto lo digo yo, autoridad y poder, porque él tenía autoridad, él era un príncipe y vio el poder. Yo diría que él tenía discernimiento, aunque después le faltó, porque no supo escoger, pero no porque Jesús no le diera la oportunidad, ¿se da cuenta? Él tuvo la oportunidad de escoger. Vemos otro punto importante que me gusta muchísimo. Dice, que estaba él con tanto fervor que vino corriendo y se hincó ante Jesús, se arrodilló. Lo hizo en el camino público. Este camino público es un lugar donde pasaba todo el mundo, había mucha gente y en ese tiempo estaba bastante concurrido de viajeros por la Pascua. Estaban llegando a la Pascua. Entonces a él no le asustó, a él no le preocupó que los de su clase, los príncipes, los de la realeza, él pertenecía a la realeza, pudieran oponerse. Era todo un desafío, mi hermano, era valiente, no avergonzarse siendo él un príncipe y además la pregunta tan atrevida, tan fuerte que él le hizo en medio de una multitud que eran los testigos que él tenía a su alrededor. Él podía comprar lo que quería, él podía conseguir lo que quería, pero había una cosa, así como Jesús le dijo, te falta una cosa. Había una cosa que él no podía comprar y era la vida eterna. Y esa la tenía este maestro bueno delante del que él estaba ahora. Pero este encuentro le enseñó que la salvación no tiene precio. Este encuentro con Jesús y cuando Jesús le responde ante la pregunta del maestro bueno, que solo Dios es bueno, Él quiere destacar dos cosas. Primeramente, que Él no pierda la atención del Padre, porque aunque Jesús es el mismo Dios, Él nunca quitó nuestra atención mientras Él enseñaba a los discípulos y a los que le observaban y le escuchaban. Nunca dejó de decir, yo represento al Padre, yo vengo del Padre, yo hago lo que el Padre me dice. Nunca le quite el lugar al Padre. Él no le quita ese lugar y por eso hace énfasis en esa pregunta, en esa declaración, en esa palabra que le dice este príncipe rico a él, maestro bueno.
Y él recalca, la gloria es solo de mi Padre, aun cuando él era. Pero también yo veo una doble acción aquí. Lo hace reflexionar en realmente quién era este Jesús con el que él estaba hablando. Porque sí tenía el poder para salvarlo. Porque sí le dio una respuesta para su salvación. Él era el mismo Dios. Él era el Rey. Él era su Salvador. Él era el único que tenía el poder para salvarlo. Y yo me alegro porque esa palabra nos deja tan claro eso, ¿verdad? Piensa en eso claramente, mi hermano. Jesús es el único que nos puede salvar. Pero vamos a seguir del 20 al 21. Yo me veo ahí, porque ahí está él defendiendo. Él está defendiéndose en lo que él hace para el Señor. En el del versículo 20 al 21, él habla con Dios, él comenta con Jesús que él no comete adulterio, que él desde su juventud ha guardado estos mandatos. Entonces ahí me veo yo misma defendiendo mi santidad, defendiéndome. ¿Por qué? ¿Por qué estoy defendiéndome? Puedo ser yo, puedo ser cualquier creyente, podemos ser todos nosotros, porque ahí nos está pidiendo el Señor cambiar o valorar su obra en la cruz. Cuando Dios nos pide cambiar algo de nuestras vidas para darle valor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el creyente tiende a poner muchas palabras, a dar muchas explicaciones para justificarse y sentirse en paz y así no tener que tomar la responsabilidad de cambiar y darle el valor que la cruz del Calvario tiene, el valor que Jesús tiene, que esa vida eterna tiene. Él lo puso a que entendiera que aunque él cumplía muchos mandatos, lo que Jesús tenía para él, lo que él le preguntó que fue la vida eterna, era mucho más valioso. No había dinero, aun siendo él un príncipe rico, que pudiera comprarlo. La obra de Jesús en el Calvario para darnos vida eterna no tiene precio, no tiene valor, mi hermano. Pero este es el tiempo de que tú y yo como creyentes valoremos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y aunque lo decimos tan confiadamente, tan tranquilamente, no profundizamos, no meditamos, no analizamos realmente esa obra tan maravillosa que gratuitamente hemos alcanzado, pero que sí podemos perder, al contrario de lo que muchos piensan, porque a mí esta palabra me lo dice, que este muchacho cumplía los mandamientos, pero de él no se vuelve a hablar, porque él se fue. Vamos a seguirlo mirando. Si Dios cobrara por esa vida eterna, lo que vale, tú y yo, ni con todo el oro sobre la tierra, ni toda la plata del mundo y todas las piedras preciosas podríamos tenerlo. Ninguno se salvaría. Por eso cuando le dijeron, ¿quién se va a salvar? Es verdad, ninguno de nosotros se salvaría. Pero dice el versículo 22, que Jesús le dijo, le falta una cosa, joven, príncipe. Y yo te pregunto, ¿te falta a ti algo? Yo ya he hablado de esta palabra, pero el Señor me la mostró de otra manera. Me mostró algo y créame que me tomó 5 horas entender por qué me la estaba entregando. Que no era solo por las finanzas, porque ninguno de nosotros tiene la riqueza del príncipe. Nosotros somos personas humildes, sencillas, y nuestra única riqueza es mi Jesús. Pero eso es lo que Él quiere, que le demos a Él ese lugar que este joven rico le dio a sus riquezas, que prefirió no tener la vida eterna porque dice que Él se fue. Entonces yo te digo a ti, mi hermano, tú cumples los mandatos del Señor, tú te tomas tiempo para entender que esa es la única cosa que te hace falta. Piense, cada uno tiene una lucha, una dificultad. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Nuestra versión, ¿qué nos diría el Señor? ¿Cómo sería el Señor? ¿Cómo nos enfrentaría? Quita, desecha, arranca, destruye todo lo que te aparta de estar conmigo. Todo lo que para ti es más valioso que yo. Todo lo que para ti es más valioso que la salvación que yo te ofrezco. Y aunque para todos es distinta, mi hermano, tiene un mismo efecto. Nos roba la salvación. Todo lo que usted antepone para no colocar a Dios de primero, para no servir, para no buscar ni obedecer a Dios, como en este caso le ocurrió al joven, eso se ha convertido en su riqueza, mi hermano. Eso se ha convertido en lo más valioso y lo más importante para usted. Y ha olvidado que lo único valioso aquí, que padre y madre te dejarán, todos te fallarán, todos te abandonarán. El único que no lo hará nunca es mi Señor. Y no hemos entendido
que cada vez que colocamos algo por encima, algo más importante, estamos desechando lo que Dios nos ha entregado, que es esa valiosa salvación. El joven rico desechó la salvación que el Señor le entregaba. Puede ser el sueño, la pereza, el cansancio, el tiempo, no tengo tiempo. Puede ser, al igual que el joven rico, el dinero, la comodidad, el descanso, el orgullo, el temor, la seguridad. Que no vean tus debilidades, porque para buscar y servir a Dios hay que despojarse de las debilidades. Pero Dios las conoce todas y por eso te está llamando. La familia, el trabajo, la casa, el carro, los hijos, el novio, el marido, el egoísmo, la vanidad, los bienes materiales, el televisor, la moda, la tecnología, el enojo, la rebeldía, la depresión, la tristeza, el que dirán, la ignorancia. Esos son solo 30 y podríamos seguir enumerando y no terminaríamos, mi hermano. Pero quiero decirle algo, me tomó 5 horas entender que era lo que el Señor quería. Nada te va a salvar, mi hermano. Nada te va a justificar. Nada es más valioso que la vida eterna. Este joven rico no pudo entender eso. En el 23 dice que él se puso muy triste porque tenía mucho. Yo te diría, se rindió porque amaba más cualquiera de esas 30 cosas que te nombré que a Jesús. Tú te das por vencido con Dios. Tú te rindes, te cansas de servir, te cansas de orar, de creerle, te cansas de hablarle a otros, de exhortar aún a tu familia te cansas. Porque cualquiera de esas 30 se hace más importante. Es que me ofenden, es que me responden mal. Eso ya dijiste, es que eso es más importante que lastimen y hieran mi orgullo, que la vida eterna que Jesús me está ofreciendo. Fácilmente lo hacemos. Y yo quiero testificarle algo. Una vez cuando sirve a Dios, no es fácil negarse, mi hermano, pero lo he tenido que hacer muchas veces durante el ministerio que con mi esposo por 20 años llevamos. Yo tengo 2 hijos, una hija de 24 y un varón de 19. Y muchos momentos que ya teníamos planeados para estar con ellos por cosas de emergencia, por cosas de última hora de nuestros hermanos en la fe de la iglesia, pues se detenían, se paraban por cosas importantes del pastor. Si salía primero una situación o si sale una situación en la iglesia, eso se hace primero. Y muchas veces yo lo he tenido que esperar en el carro y mis hijos dormirse esperándolo. Y aún así me han juzgado y me han criticado. Pero no importa, mi hermano. Yo sé que es más importante mi vida eterna. En el 24, Jesús, mirándolo irse, dice el original, que él estaba mirando cuando dijo esas palabras, que un rico nunca entraría al reino de los cielos. Entonces es cuando los que estaban ahí dicen, ¿y entonces quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Si el verdadero, el que le dé, y la respuesta es el que le dé el verdadero valor a la vida eterna. El que ponga su vida eterna por delante de todo lo demás que en el mundo hay. Aún de sí mismo, de sus gustos, de sus preferencias, de sus deseos, cuando coloca ese valor de la vida eterna por delante de todo eso. Pero tenemos un pensamiento, la vida eterna Dios no me la va a quitar, yo no me voy a perder por eso. Pero yo veo aquí cuando Jesús pone a escoger al joven rico, que él no se salvó, que cuando él escogió algo más valioso que esa vida eterna, pues no se volvió a hablar de él, que él se fue triste. En el 27, tú no puedes, quiso decir el Señor, pero tu Dios, sí, dale el valor a esta vida eterna, mi hermano. Porque en el 26 pregunta, ¿y quién puede? Y él dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo que no es posible para los hombres, es posible para Dios. Y yo te digo, mi hermano, dale el valor a esa vida eterna que Él te ofrece. Él te lo dice de esta manera. Dale el valor a esta vida eterna que te ofrezco con mi muerte en la cruz del Calvario y serás salvo. Y por eso te estoy diciendo, le dio el chance a todos, al rico, al pobre, al que se cambió, al que no cambió, a todos les da la misma oportunidad. El 28, Pedro afirma con mucha sencillez que nosotros, Pedro entendió, mi hermano, que él había dejado todo lo que él tenía. Tal vez era el dirigente de los pescadores, tal vez tenía una compañía de pesca. Y eso para él fue basura cuando entendió el llamamiento tan grande del Señor, que él le había hecho. Él creyó en esta vida eterna que Jesús le ofreció y la tomó
con sencillez, porque a pesar de que era impulsivo y me imagino que a veces tenía mal humor, esa sencillez de corazón por la que el Señor lo llamó, le dio el entendimiento para saber que lo mejor, que lo que Jesús le estaba ofreciendo, ni con la pesca milagrosa lo iba a tener, lo iba a poder comprar. Y el 29 dice, el que dejó algo por mí. Y Él nombra todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Mamá, papá, hijos, todo lo que para ti es valioso. Yo quiero que pienses en lo que es valioso para ti. Que dice que ahora en este siglo le va a dar lo mejor, le va a ir bien. Y que en el futuro le va a dar la vida eterna. Solo Jesús tiene vida eterna, mi hermano. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Él nos puede dar la vida eterna. No te pase igual que a este joven, que lo que Dios te pida abandonar, tu orgullo, tu altivez, que seas humilde, que seas obediente, que te sujetes a su palabra, que le sirvas. De pronto no sea eso lo que el Señor te esté pidiendo y tú prefieras no hacerlo y te pierdas la vida eterna y creas que estás bien. Pero yo hoy entendí que puede estarme robando el no hacer la voluntad del Señor. Que cuando Dios me pide algo, Él no me da la opción. Él quiere que yo lo haga. Él no le dio la opción. Bueno, vende solo una parte. Haz solo obras de caridad, como muchos creen que haciendo obras de caridad tendrán su vida eterna. No, mi hermano. No es por obras de caridad, es por dárselo todo al Señor cuando Él te lo pide. Y Él te ha pedido muchas cosas y tú no lo has hecho. Tú sabes lo que el Señor, la riqueza que el Señor te ha pedido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y yo quiero invitarte en esta hora, que si tú ya sabes cuál es esa riqueza que el Señor te ha pedido y no has querido entregársela, hagas esta oración conmigo. Padre celestial y buen Dios, te pido perdón porque lo que yo considero riqueza para ti no lo es, porque le he robado valor a tu salvación, a la vida eterna que tú me ofreces en la cruz del Calvario. En esta hora te pido perdón, te pido Espíritu de Dios que entre a mi corazón, lo limpie, lo purifique y me des la fortaleza para poner delante lo que tú quieres, esta vida eterna que tú me ofreces, quitar todo aquello que está entre tú y yo que yo considero que es valioso y poder seguirte, servirte y hacerme merecedor de esa vida eterna. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde.